Creo que ahí ya está. Súper, ahí ya iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Gracias por acompañarnos. En nombre de Futura y Consulta les damos la bienvenida al webinar gratuito titulado Trazabilidad en cadena de suministro agropecuarios, algunas recomendaciones para la evaluación según las normas de desempeño del IFC. El webinar va a estar a cargo de Anthony Torres. Y aquí quisiéramos un poco aprovechar este espacio justamente para que puedan ustedes, ¿verdad?, de compartirles, mejor dicho, a ustedes unas recomendaciones prácticas sobre el uso de cómo evaluar esa trazabilidad justamente y cómo también gestionar esos riesgos en la cadena de suministros agropecuarios en línea con lo establecido en la norma de desempeño. Antes de iniciar, quisiéramos un poco también comentarle así brevemente sobre la dinámica del webinar. Durante toda la sesión pueden ustedes inscribir sus consultas. Está habilitada la sesión de comentarios, o sea, la sección de comentarios, como para que puedan poner sus preguntas, sus comentarios, las reacciones también en ese chat, justamente, que al finalizar el webinar vamos a estar abriendo ese espacio de preguntas y consultas. Les pedimos también, por favor, que al momento de iniciar el webinar, que Anthony empieza su presentación, mantengan el micrófono apagado y comentarles que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Esta grabación posteriormente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y también mencionarles que al finalizar el webinar vamos a estar compartiendo un Google Form muy cortito como para que ustedes nos puedan pasar sus comentarios, expectativas, ¿verdad? Y si es que tienen algunas sugerencias para próximos webinars, ¿verdad? Los comentarios que ustedes nos puedan aportar son muy valiosos para nosotros. Ahí Antonio, en el siguiente slide, comentarles un poco así brevemente sobre nosotros, Futuris Consulting. Futuris Consulting es una empresa de consultoría en sostenibilidad con más de 20 años de experiencia en todo lo que es la parte de sostenibilidad, en gobernanza ambiental y social, ¿verdad? Con presencia justamente en Costa Rica y en Paraguay. Brindamos asesoría personalizada en todos esos temas, también enfocados en lo que es la parte de cambio climático e impacto ambiental. Nuestro enfoque está principalmente en el sector financiero, así como también apoyamos a diversas empresas de diferentes tipos de tamaños e industrias y contamos también con una experiencia ampliada en más de 20 países en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí presentarles brevemente a nuestro consultor, Anthony Torres, ¿verdad? Él va a estar a cargo de este webinar. Anthony es ingeniero ambiental y químico, con más de 4 años de experiencia en lo que es la parte de programas de cooperación internacional en cambio climático, financiados por la Unión Europea, también por el gobierno de Alemania y el GEF. Ha trabajado en 5 países, en más de 5 países en América Latina y el Caribe, liderando todo lo que serían las iniciativas participativas multisectoriales para el fortalecimiento de la resiliencia climática en comunidades vulnerables. Cuenta también con una amplia experiencia en lo que es la parte de mitigación y adaptación al cambio climático, adopción de buenas prácticas productivas en bajas de emisiones, ¿verdad?, para sectores agropecuarios, e integración también del enfoque de género y desarrollo de soluciones resilientes. Asimismo, también cuenta con experiencia en lo que es la evaluación de riesgos ambientales y sociales en proyectos de inversión, en alineación, ¿verdad?, con las normas de desempeño del IFC, incluyendo todo lo que es la parte de aspectos de trazabilidad y gestión de riesgos en la cadena de suministro agropecuaria, justamente que por ese perfil él es el expositor ideal para poder conversarnos, ¿verdad?, y compartir sobre este tema de hoy. Así que sin más, le cedo la palabra a Anthony, ¿verdad?, que para que pueda iniciar su presentación. Gracias, Anthony. Bueno, muchísimas gracias, Larisa. Y bueno, buenas tardes a las personas que nos están acompañando. Es un gusto y es un placer realmente compartirles un poco acerca de lo que es cómo evaluar riesgos ambientales y sociales, específicamente en lo que son cadenas de suministro agropecuarias. Y bueno, principalmente, ¿qué queremos obtener al final de este webinar? Mejorar lo que es la comprensión en lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos tanto ambientales como sociales en cadena de suministros agropecuarias. Y específicamente, esto lo vamos a hacer a través de 3 aspectos fundamentales.
Primero, vamos a entender un poco mejor del por qué hacerlo, es decir, por qué realmente agrega valor evaluar ese tipo de aspectos en lo que son las cadenas de suministro agropecuarias. Luego, vamos a contar un poco realmente cuál es el enfoque según lo que son las sugerencias de la IFC y por otra parte, cuáles herramientas prácticas podríamos utilizar para tener una idea o una noción de tanto los riesgos ambientales como sociales. Esta es la agenda propuesta. En primer lugar, vamos a tomar en consideración dos aspectos o dos conceptos clave. Luego vamos a profundizar un poco mejor en por qué es importante. Luego, lo que tiene que ver con el enfoque según lo que es la IFC, la parte de herramientas prácticas y por último vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en donde esperamos que si tienen cualquier pregunta en donde nosotros podamos contribuir, entonces igualmente siéntanse libres de hacerlo en ese espacio. Igualmente, como mencionó Larisa, lo pueden incluir en el chat. Bueno, primero, entender algunos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de esta presentación. En primer lugar, lo que se conoce como una cadena de suministro. Básicamente es una red, es decir, como tiene este enfoque de sistema, de sitios, instalaciones y canales de distribución, que incluye tanto la parte de adquisición de materiales, el procesamiento, mejor dicho, lo que es la producción, el ensamblaje y la entrega de un producto o servicio al cliente. Es decir, una cadena de suministro es el recorrido, básicamente, que hace un producto tanto desde su origen hasta el consumidor final. Otro de los conceptos claves que también es importante que tomemos en cuenta es el concepto de trazabilidad, que básicamente es la capacidad de identificar y rastrear tanto la historia, la distribución, los canales de distribución, la distribución, la ubicación y la aplicación de productos, partes o materiales asociados a un producto, con el fin de garantizar la fiabilidad de declaraciones de sostenibilidad en áreas tanto de derechos humanos, pero también como en otros aspectos ambientales. En pocas palabras, la trazabilidad es la capacidad de saber de dónde viene o el origen de un producto, por dónde ha pasado ese producto y cómo se produjo. Ahora, ¿por qué realmente eso es importante? Y para esto me gustaría compartirles dos casos en concreto. El primer caso es en Nestlé, bueno, básicamente en Indonesia, gracias o que ocurrió a Nestlé, la compañía Nestlé, y en donde principalmente se identificó que ciertos proveedores que no eran necesariamente los directos a la compañía Nestlé, sino más bien los indirectos, se habían, de aceite de palma, generalmente asociados a esta compañía, se habían asociado a casos de deforestación y destrucción de áreas de alto valor biológico. Principalmente esto se causó porque había una confianza, por así decirlo, excesiva en lo que tiene que ver con la parte de las certificaciones ambientales y no se había rastreado o monitoreado activamente lo que tenía que ver con la parte en donde se planta, por así decirlo, el aceite de palma, o mejor dicho, la palma. Entonces, realmente no pudieron identificar estos casos cuando ya era muy tarde y se hizo público este caso. Y luego, posteriormente, también lo que provocó más que todo fueron campañas internacionales en contra de Nestlé. Eso le bajó como el valor del negocio porque tuvo daños o pérdidas reputacionales y también la pérdida de confianza de los consumidores y se dio una reestructuración forzada, básicamente lo que tiene que ver con la cadena de suministro y se tuvieron que ajustar muy rápidamente para cumplir con esto. Otro caso fue en Starbucks, Brasil, que es un poco más reciente. El pasado era a inicios del 2010, cuando ocurrió ese momento. Este es algo más reciente y en este caso lo que se identificó, en el caso pasado era como lo que tiene que ver con aspectos ambientales, más que todo. También hay otros casos donde se identifican aspectos sociales. En este caso se identificó lo que tiene que ver con trabajo infantil peligroso en fincas cafetaleras proveedoras en Brasil a la compañía. Entonces, también en este caso, más que todo se dio como una confianza, por así decirlo, en las certificaciones ambientales que contaban con los proveedores directos, pero no se dio como un monitoreo activo de lo que estaba ocurriendo en las plantaciones. Entonces, en este caso no se pudo detectar y tampoco tenía una trazabilidad, digamos, de toda la cadena de suministro a nivel de finca. Entonces, por esa razón tampoco se pudo hacer evidente lo que estaba pasando a nivel de finca. Y en este caso también provocó lo que son investigaciones judiciales y también se hizo público y lo que tiene que ver con la parte mediática. Entonces, en caso, ya como para concluir esta parte, ¿por qué es importante desde la perspectiva de negocio conocer o mejor dicho, evaluar los riesgos tanto ambientales y sociales que tienen que ver con la parte de las cadenas de suministro agropecuarias?
Bueno, acá más que todo resumimos lo que son tres aspectos esenciales. Uno tiene que ver con la parte de acceso a financiamiento. Los inversionistas generalmente tienen más confianza cuando hay una gestión de riesgos, tanto ambientales y sociales, que puede ser más robusta. Entonces, esto va a aumentar el acceso al financiamiento de las compañías y también esto va a evitar la pérdida de valor del negocio y principalmente por una disminución en lo que tiene que ver la reputación o pérdida reputacional. También podemos garantizar acceso a mercados. Un ejemplo en concreto es lo que tiene que ver con la regulación de la Unión Europea, que pide a ciertos productos agropecuarios que se vayan a exportar a la Unión Europea cumplir con ciertos criterios ambientales, en este caso, que tiene que ver la cero deforestación y también la trazabilidad. Entonces, si no se cumple con estos criterios, realmente no se va a poder acceder a ese mercado europeo. Y este es un ejemplo concreto. Y por otra parte, ahorros vinculados a mejora tanto de productividad como de eficiencia. Si realmente mejoramos la trazabilidad y lo que es la evaluación de riesgos ambientales y sociales en nuestra cadena de suministro, podemos hacer transparente realmente algunas vulnerabilidades y al hacerlas transparentes las podemos corregir o mitigar más fácilmente. Entonces realmente estamos haciendo la cadena de suministro más productiva. Ahora, el enfoque según el IFC, acá conviene aclarar rápidamente que el IFC es lo que es la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del grupo del Banco Mundial que realmente provee inversiones a ciertas empresas en países en vías de desarrollo para, sí, básicamente países de vías en desarrollo. Y esto también para prevenir lo que son los daños ambientales y sociales, se generaron ciertas normas de desempeño. Estas normas de desempeño generalmente consisten como en ocho, están divididas como en ocho aspectos que cubren tanto aspectos de biodiversidad como aspectos de condiciones laborales o inclusive de poblaciones indígenas, entre otros temas. Básicamente, el IFC, hay dos normas, que es la IFC, la norma de desempeño 2, que generalmente lo que procura es garantizar que las condiciones laborales sean justas. Y por otra parte, existe otra norma de desempeño que también es muy relevante al evaluar cadenas de suministro agropecuarias, que es la norma de desempeño 6, que más que todo trata de minimizar lo que son los impactos sobre la biodiversidad y a garantizar un buen seguro de un buen manejo de los recursos naturales, básicamente. Y en cadenas de suministro específicamente se pide, según estas normas, que se evalúe lo que es el trabajo forzoso, que es básicamente cuando el trabajo se realiza sin un libre consentimiento, lo que es el trabajo infantil peligroso, que básicamente es cualquier trabajo realizado por personas menores a 18 años que puedan afectar de forma adversa lo que es su desarrollo y que también puedan ser o cuando son explotados, por así decirlo, económicamente. Y como por ejemplo, algunas de este tipo de condiciones puede ser cuando hay algún tipo de exposición, por ejemplo, a lo que tiene que ver con abuso tanto psicológico, físico o sexual, o también cuando están bajo exposición a ciertas condiciones, como por ejemplo espacios confinados o cuando realizan trabajo en altura, se considera trabajo también infantil peligroso cuando lo realizan menores de 18 años, o cuando están expuestos y que se encuentran muy frecuentemente en cadenas de suministro agropecuarias a lo que son sustancias peligrosas, como por ejemplo agroquímicos, que pueden ser tóxicos. Por otra parte, lo que tiene que ver con situaciones que amenacen en la vida, por ejemplo, tiene que ver con situaciones si hablamos del sector agropecuario, como por ejemplo el que vemos en la imagen, en la segunda imagen, que puede ser como personas que realmente no tienen el equipamiento o sea, necesario o requerido para realizar cierto tipo de actividades como el manejo de agroquímicos que pueden ser altamente peligrosos. Entonces, también en ese caso, la IFC nos recomienda prácticamente que se enfoque el análisis de riesgo ambiental y social en esos tres aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales. Cuando evaluamos cadenas de suministro agropecuarias o cadenas de suministro en general. Y por otra parte, relacionado a lo que tiene que ver la conservación de la biodiversidad, generalmente lo que se nos pide es evaluar si hay una conversión significativa de hábitats naturales y o críticos. Y una conversión significativa de hábitats naturales básicamente es cuando hay algún tipo de daño, por así, o mejor dicho, alteración o modificación que pueda ser permanente o a largo plazo de hábitats naturales, son aquellas áreas en donde realmente se conservan la mayoría de especies nativas, tanto animales y vegetales, y que también puede, o que no han sido alteradas por la actividad humana, que puedan afectar las funciones ecológicas principales, o hábitats críticos, que son aquellas áreas realmente que tienen alto valor biológico, como por ejemplo áreas en donde habitan como especies en peligro de extinción o especies endémicas, para decir algunos ejemplos. Entonces, realmente estos son los aspectos que la IFC nos pide concentrarnos en este tipo de evaluación. Ahora, ¿dónde ocurren específicamente, ocurren con mayor frecuencia este tipo de riesgos? Acá me gustaría también conocer un poco su opinión.
Cuando tenemos, por ejemplo, en el ejemplo que se muestra en la pantalla, se ve como lo que es un esquema de la cadena de suministro del aceite de palma. Entonces, como pueden ver, según la definición de la cadena de suministros, tenemos diferentes etapas interconectadas entre sí para obtener un producto final. Y en este caso, el aceite de palma, primero tenemos la plantación, realmente el aceite, luego se da una molienda en donde obtenemos el aceite crudo, un posterior refinamiento y en ese caso tenemos un aceite, pero ya de mejor calidad, que va a diferentes tipos de industrias. Y por otra parte, tenemos la parte de manufactura, en donde lo transformamos, por ejemplo, en biocombustibles o en aditivos para alimentos y posteriormente ventas y distribución. Entonces, tomando en cuenta cuáles son los aspectos críticos a evaluar en las cadenas de suministro, en donde creen de esos eslabones que ven en la pantalla que se dé la mayor parte o en donde se da el mayor riesgo, en la plantación o en la parte de manufactura. Quienes dicen que en la parte, pueden levantar la mano si gustan, en la parte de plantación, quienes consideran que ahí ocurre la mayor parte de riesgo ambiental o social en comparación a manufactura. ¿Ok? Y las otras personas entonces consideran que en la parte de manufactura es donde se da el mayor riesgo ambiental y social. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, como mencionaron en la mayoría, ajá, en ambos es muy importante lo que comenta Mariela, en ambos se da un riesgo. Sin embargo, en donde si nos queremos concentrar y en donde ocurren con mayor frecuencia, por ejemplo, si hablamos como de deforestación, que es uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta o ponerles más atención, ocurren en la parte de la plantación. Entonces, según lo que nos dice la IFC, generalmente es en esta parte en donde nos tenemos que concentrar al hacer una evaluación de riesgos ambientales y sociales. Y bueno, sí, en general, como menciona Carlos, hay una gran diversidad de riesgos. Sin embargo, los aspectos que comentamos anteriormente se dan con mayor frecuencia en la parte de producción primaria. Y acá producción primaria corresponde a todas aquellas actividades agrícolas que ocurren antes del procesamiento primario, es decir, que generalmente ocurren en lo que sea una finca o en alguna plantación. Entonces, es ahí en donde generalmente se recomienda que pongamos atención para evaluar ese tipo de aspectos. Y en este caso sería en la parte de plantación. Sí, que generalmente ocurre mayor parte de lo que tiene que ver con los riesgos de deforestación y también esos aspectos sociales como por ejemplo trabajo forzoso, trabajo infantil peligroso y situaciones que puedan atentar contra la vida. Porque, por ejemplo, según lo que vemos en la cadena de suministro que se muestra en la pantalla, puede ser que nuestro cliente, si somos inversionistas y nuestro cliente está en la etapa de manufactura, que realmente tenga un desempeño ambiental y social que pueda ser excelente. Sin embargo, su cadena de suministro no podemos detectar exactamente o sea, puede ser que realmente estemos incentivando, por así decirlo, que se den prácticas de deforestación si realmente no tomamos en cuenta lo que está antes de esa etapa de manufactura. Puede ser que el cliente realmente no haya deforestado, pero realmente el producto sí tiene o está contribuyendo a la deforestación. Entonces acá lo que tratamos de incentivar son buenas prácticas que mejoren el desempeño ambiental y prevenir lo que son daños ambientales y sociales. Ok, y ya como para ir aterrizando un poco, digamos, qué herramientas prácticas podemos acceder y que pues se encuentran en línea y que pueden ser gratuitas. este, para evaluar principalmente dónde pueden haber principales riesgos o saber dónde pueden haber riesgos ambientales y sociales y en dónde concentrarnos en cadenas de suministro agropecuarios. Acá les voy a compartir básicamente dos opciones que se pueden acceder y como les mencioné anteriormente, que pueden ser gratuitas para que nos ayuden a lo que es la evaluación de riesgos ambientales y sociales. La primera es esta que se conoce como GMAP. Esta es una herramienta desarrollada por el IFC y como pueden ver, podemos tener varios países, pero también podemos evaluar las cadenas o la evaluación de aspectos ambientales y sociales en diferentes países, pero también los commodities que están asociados o que son relevantes tal vez para ese país en específico. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar cuál es el riesgo que puede haber ambiental y social basado en las normas de desempeño del IFC en café, en Brasil, entonces esta herramienta nos va a suministrar esa información. Es una herramienta práctica para tener una noción en dónde están las principales áreas de riesgo. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, si seleccionamos uno de los países, eso también, los países pueden tener diferentes commodities y se da como una puntuación tomando en cuenta, una puntuación global, por así decirlo, tomando en cuenta el nivel de riesgo, tanto ambiental y social, basado en las normas de desempeño de IFC 2 y 6.
Entonces, ahí se puede dar una comparación de qué tanto riesgo hay asociado a un cierto commodity en un determinado país. Y posteriormente, cuando seleccionamos un commodity y también seleccionamos un país, también eso se despliega una serie de aspectos que fueron evaluados para tener esa puntuación global de riesgo. Y también podemos ver en cuáles áreas realmente es donde se da como mayor, donde se puede concentrar mayor el riesgo, digamos, en de los diferentes aspectos, tanto en los ambientales como también en algunos aspectos sociales y asociados a la cadena de suministro. Otra herramienta que es muy útil es esta que se conoce Trace, que básicamente lo que incentiva es la transparencia en las cadenas de suministro. Trace básicamente nos ayuda a asociar tanto lo que tiene que ver con la parte de producción como la parte de comercialización y lo que tiene que ver con el aspecto de deforestación. Entonces, como pueden ver en la pantalla, en este caso, no solo la parte de deforestación, sino también la cantidad de emisiones que se generan por consecuencia de la deforestación asociada a ciertas regiones de un país. Eh, Como por ejemplo en este caso, para lo que tiene que ver con la carne de res o la producción de carne de res, se muestran diferentes estados, ya no solo a nivel de país, sino que también lo podemos ver de forma como más regional, por así decirlo, de ciertos departamentos que hay en Brasil. Y cuando están como en más oscuro, eso generalmente porque se han generado mayor cantidad de emisiones asociadas a la deforestación en esa zona en particular. En cambio, en comparación a las otras que son más claras, donde hay mayor incidencia de deforestación y por ende mayor emisión, por así decirlo, de huellas de carbono. Y esto es solo como un ejemplo para un país. Sin embargo, hay una gran diversidad de países que se encuentran en esta herramienta y las cuales nos permite ver cuáles hectáreas de deforestación hay y también tener una comparación rápida, por así decirlo, o accesible de saber en dónde enfocarnos, en dónde hay mayor incidencia de este tipo de aspectos que nos piden, que tenemos que evaluar para saber cuál es el desempeño ambiental y social en cadenas de suministro agropecuarios. Y bueno, también la herramienta nos permite asociar con la información que haya disponible. Por ejemplo, acá podemos ver desde la parte de la municipalidad en donde se produce, mejor dicho, como el departamento, en este caso de producción, cómo se asocia o a cuáles son los exportadores con los que está asociado. Y por otra parte, saber a cuáles son los importadores. Y acá yo creo que no se está viendo ahorita en la imagen, pero también está relacionado a cuáles son los principales países de destino. Entonces nos permite ver cómo se mueve, por así decirlo, los flujos de ese determinado material y así poder ver cuál es por así decirlo, como la distribución o, o la vulnerabilidad que puede tener cierta cadena de suministro. eh, y realmente cómo podríamos hacer un cambio significativo en ella al trabajar con toda la cadena de suministro, al hacerlo más transparente. Ok, bueno, eso era básicamente lo que queremos compartir, principalmente como una introducción a lo que tiene que ver con herramientas prácticas de evaluación de riesgos ambientales y sociales en cadenas de suministro agropecuarios. Sin embargo, Futuris también ha generado otros webinars similares a esos en donde realmente se puede notar o se puede profundizar en otros temas, como por ejemplo las normas de desempeño también se han cubierto en ciertos webinars en donde se pueden profundizar de mayor medida. Y también otros blogs que están asociados a lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad, que es mucho lo que trabajamos en finanzas sostenibles y otro tipo de actividades. Entonces pueden profundizar en esos recursos que se muestran en pantalla. Ahí tienen el QR, también está la página web. Y no, más bien agradecerles igualmente por el tiempo y no sé si tienen como preguntas o consultas al respecto. Yo creo que había una pregunta en el chat, Lari. Sí, Melissa está preguntando si existe alguna plataforma o sitio web que facilite la verificación de áreas de alto valor de conservación a nivel regional. Pone ahí la pregunta. Y Ok. creo que parte de las herramientas que pasaste dan también ese pantallazo. Sí, más que todo, bueno, como por ejemplo esta Trace que da, es más que todo como la parte de deforestación o la incidencia de deforestación. Sin embargo, sí hay otras herramientas que dan como un pantallazo más que todo como esas áreas que son, pueden ser sensibles, digamos, o que pueden ser críticas o que tengan alto valor biológico. En ese momento no la incluí en la presentación, no la tengo ahorita, pero la podemos compartir, yo creo, a las personas participantes y donde está el enlace. En sí mismo. Tal vez podría servir también la página de la Key Biodiversity Areas, que Ajá, también sí. hay, es un mapa mundi general donde están los indicadores de justamente de biodiversidad y que se considera de alto valor de conservación. Ahí también voy a compartir el enlace. Ok. Gracias. Y bueno, si no hay
Más que todo, quería saber igualmente si había alguna parte, si ya conocían estas herramientas, cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en utilizarlas, y más bien si hay algo como que les gustaría profundizar más. No sé si hay alguien que le gustaría comentar un poco. Ya está abierto el espacio para que puedan comentar si es que quisieran o gustan. Y también mencionarles de que ya compartí también el enlace al Google Form para que nos puedan ahí apoyar con sus comentarios. Que parece que todo claro. Entonces, bueno, igualmente de nuevo agradecerles. Igualmente la presentación, como mencionó Larisa, va a estar disponible. Si tienen cualquier consulta, igualmente me pueden enviar cualquier correo en donde podemos ampliar más. Y más bien agradecerles mucho como por el tiempo, la disposición y estamos cualquier cosa en contacto. No sé, Larisa, si te gustaría decir algo más. No, Todo muchas bien. gracias a todos, que sigan teniendo una buena tarde y la verdad que gracias por estar presente en estos espacios que brindamos. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Gracias, Chao. Lari. Dale a ti, Anthony.